¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pregunto, hermanos, ¿cuántos aquí tienen al Señor Jesucristo como el Señor de su vida? Levanten su mano. Una vez más, mantenga su mano en alto. ¿Cuántos aquí han confesado a Jesús como su Señor? Levanten su mano. Perfecto. Ahora baje su mano. Segunda pregunta de esta mañana. ¿Cuántos aquí hacen todo lo que el Señor manda? ¿Y ahí entonces? ¿En qué estamos? ¿Es tu Señor o no es tu Señor? ¿Cuántos tienen a Cristo como su Señor y Salvador? Levanten su mano. ¿Cuántos hacen todo lo que el Señor dice? Hermanos, aquí hay un problema, hay una dualidad aquí en este asunto. Tenemos que resolverla porque no es posible. Jesús comienza su enseñanza diciendo: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Porque uno obedece al Señor, ¿sí o no? O discute las órdenes que el Señor da. No, ¿verdad? Cuando uno ha aceptado la autoridad del Señor Jesucristo sobre su vida, no viene a discutir con Él, a negociar con Él las cosas que vas a cumplir y las que no vas a cumplir de lo que Él dice. Entonces Jesús por eso está preguntando: ¿por qué me llamas Señor, Señor si no haces lo que yo te digo? Y continúa diciendo, escuche, lea conmigo ahí más bien. Aquí en la pantalla va a estar. Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye. ¿Cuántos están oyendo hoy? Ok. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica, que al edificar su casa cavó hondo. Diga conmigo, hondo, profundo. Los fundamentos siempre tienen que estar profundos, no pueden estar superficiales porque entonces no sirven. Hay que cavar profundo. Diga conmigo, profundo. Y Dios en esta serie va a cavar profundo en el corazón de cada uno de nosotros para asegurarse que el fundamento sea el correcto. Estas palabras Jesús las dijo después que compartió el famoso Sermón del Monte, que Mateo lo recoge del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y al final de esas palabras que enseñó en el Sermón del Monte, Jesús dijo esta parábola: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? Y después comienza a enseñar: cualquiera que me oye mis palabras, dice Mateo, y las hace, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Lucas dice de la siguiente manera: semejante, verso 48, semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49, mas el que oyó, ¿cuántos están oyendo aquí hoy? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Dice: contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos tienen aquí como propósito principal en su vida la ruina? Levanten la mano los que dicen: yo quiero ser el más arruinado de todos en la vida. Levanten la mano. Claro, nadie quiere ser arruinado, nadie. Pero la pregunta entonces es: ¿por qué no hacemos lo que Dios nos dice? Porque Él está diciendo claramente que si usted viene a Oasis a oír la palabra de esta mañana, ¿cuántos vinieron a oír la palabra de Dios esta mañana? Ok, perfecto, ya hiciste una gran cosa al haber venido para oír la palabra de Dios, pero te falta la más importante. ¿Sabe cuál es? Hacerla. Cualquiera que me oye y no lo hace, dice, le compararé al hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. En este caso Lucas dice que construyó su casa sobre tierra sin fundamento, contra cual vino el río con ímpetu, dice. Golpeó la casa, y ¿qué le pasó? Fue grande su ruina. O sea que cualquiera que quiere ser un arruinado, lo único que tiene que hacer es venir a Oasis, oír la palabra y no hacer nada con lo que escuchó. Eso es todo lo que tienes que hacer para ser un arruinado. Pero si tú quieres prevalecer, ¿cuántos quieren prevalecer aquí? Sin importar lo que venga, sea difícil, sea a tu favor, sin importar la circunstancia en la que tu casa pueda entrar,
Sin importar el ataque del enemigo, lo que pueda estar haciendo el diablo. La gente ahí anda pensando: ay, el diablo, ay, el diablo, ay, el diablo. Usted no tiene por qué preocuparse por lo que el diablo ande haciendo. Lo que tiene que preocuparse es que esté usted parado en la roca. Porque si usted está parado en la roca, tu casa no caerá. Dije que tu casa no caerá. Tu casa no será movida. Jesús comienza a hablar en el Sermón del Monte, en Mateo 5, las bienaventuranzas. Y comienza a hablar, y eso ya le enseñé en la serie Pura Sal. Luego dice: ustedes son la sal de la tierra. Luego dice a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y después se mete en el fundamento. Y lo primero que Jesús quiere enseñar es acerca de la ley. La ley. Hoy va a ser una enseñanza más que una predicación, pero usted va a salir de aquí claro de una cosa. Y yo quiero hacer la pregunta de entrada. Pregunto: la ley de Moisés, para los estudiosos, ¿la ley de Moisés sigue vigente o ya no está vigente? ¿Ah? ¿Sí o no? Veamos qué dijo el Señor acerca de eso. ¿Por qué es importante? Le voy a explicar por qué es importante esto. Ay, van a decir algo: no, yo venía para que Dios me diera una palabra. Pues esta es la palabra que Dios te quiere dar. Porque el fundamento, si el fundamento está mal, todo lo construido no sirve. Vamos a ir al fundamento. Y el fundamento es la palabra. Amén. En el Antiguo Testamento el fundamento era la ley. La ley en toda nación y en todo reino es el fundamento bajo el cual se rige el reino o el gobierno. Cuando pasa algo en la nación, corremos a la Constitución a ver qué dice la Constitución, porque la ley, la Constitución, es el fundamento de la nación. ¿Me explico? Bueno, el fundamento que Dios estableció en el Antiguo Testamento es su ley. ¿Ok? Y por eso Jesús, como viene a enseñar su doctrina, tiene que comenzar por el fundamento. Y es lo primero que aborda, porque después en el Sermón del Monte usted va a ver que Jesús comienza a decir: oísteis que fue dicho, pero yo digo. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Jesús está cambiando el fundamento. ¿Ok? ¿Sigue vigente la ley de Moisés? ¿Estamos obligados a cumplir la ley de Moisés o no estamos obligados a cumplirla? Mateo 5, 17 al 20, Jesús dice lo siguiente. Ahí vamos al Sermón del Monte ya. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar o a suplantar o a quitar o a anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Diga conmigo: para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo está la cosa entonces? ¿La ley ya no sirve? ¿Ya la quitaron? ¿Ya fue anulada por completo? ¿Ya o sigue vigente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Preguntémonos: ¿para qué sirve la ley? Vamos a saber a través de para qué sirve la ley. Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta de si la ley sigue vigente o no sigue vigente. ¿Ok? ¿Para qué sirvió la ley? ¿Por qué vino la ley? Bueno, vamos a ver primeramente en Romanos 3:20 lo que dice el apóstol Pablo acerca de la ley. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dos cosas que quiero resaltar aquí. Número uno, la ley de Moisés no fue enviada para salvar a nadie. Nadie puede ser salvo por la ley. Ahí lo está diciendo Pablo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Me escuchó? No es por lo que tú haces, por lo que tú cumples. No es por las normas de la iglesia, que te alineaste a las normas de la santa iglesia y ahora eres salvo. No, no eres salvo por eso. No eres salvo ni siquiera por cumplir toda la ley de Moisés, cosa que es imposible.
No eres salvo por eso. El Señor dijo claramente que la salvación es por gracia y nada más que por gracia. Se recibe por gracia, por medio de la fe en Cristo. O sea que la salvación es un regalo que recibimos por medio de creer en Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la salvación, pero no por lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Me explico, hermanos? Lo otro que dice Pablo en este versículo claramente es que la ley vino por una razón. ¿Sabe para qué vino la ley? Para señalar el pecado. Porque es por medio de la ley que sabemos que no debemos adulterar, ni fornicar, ni desear, ni codiciar. Decía el Antiguo Testamento en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni las propiedades de tu prójimo. No codiciarás el buey de tu prójimo, no codiciarás el burro de tu prójimo. Hoy podemos decir: no codiciarás el carro de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el plasma de tu prójimo, el PlayStation de tu prójimo. No codiciarás el celular iPhone de tu prójimo. ¿Me estoy explicando? No codiciarás. Por la ley sabemos que la codicia es mala. Por la ley sabemos que no debemos de matar. Por la ley vino a señalar lo que está mal, pero también vino a señalar lo que está bien. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Yo creo que no me están escuchando hoy. La ley vino a decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la ley? La ley fue como una tutora. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 verso 24. La ley funcionó como una tutora. Vino a tutorear al hombre. Casi me enredo con esa palabra, ¿verdad? Vino a tutorear al hombre mientras el hombre llegaba a un punto. Y aquí dice claramente cuál es ese punto. Gálatas capítulo 3 versos 24 y verso 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo significa tutor. Gálatas 3:24 ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? Gálatas 3:24, ahí está. De manera que la ley ha sido nuestra tutora para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué cosa? ¿Por la ley? ¿Somos justificados por la ley? ¿Por la qué? Por la fe. ¿Ok? Lea Gálatas 4 ahora. Gálatas 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Pero también te digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La ley es semejante a nuestros padres. Cuando nacemos dependemos por completo de ellos, de nuestra alimentación, de nuestro cuidado. Nuestros padres desde chiquitititos nos vienen enseñando y corrigiendo las malas actitudes, nos vienen señalando los no, los sí y todas las cosas que nos van formando. Es a través de ellos que aprendemos nosotros a manejarnos en el mundo. Son nuestros padres, eso que llamamos nosotros valores. Los valores que nuestros padres nos inculcaron, los recibimos de ellos. Ellos nos enseñaron los no, los sí. Bueno, la ley viene a ser algo similar al papá y a la mamá de uno, que están con uno enseñándole desde chiquitito, manteniéndolo desde chiquitito, enseñándole el no, el sí. La ley vino a enseñarnos lo que no debemos de hacer, lo que sí debemos de hacer. Pero la ley no nos puede salvar. ¿Por qué vino a enseñarnos los no y los sí? Únicamente para preservar nuestra alma, para preservar que nos perdiéramos. Pero es incapaz de salvar, no puede salvar. Vino para evitar que el pecado se enseñoreara más del hombre y que el hombre en su ignorancia comenzara a hacer cosas más terribles. La ley vino a señalar entonces que no podemos matar. Si no hubiera una ley que nos dice eso, mataríamos sin asco. ¿Me explico? Y el pecado va aumentando y aumentando y aumentando más, porque entre más crimen y pecado se comete, el pecado más fuerte se hace. Entonces Dios introduce la ley para frenar el pecado y para evitar que esto se descontrole por completo. Lo vimos al inicio en Génesis. Dice que después que el Señor, que Caín mata a Abel,
Los hombres se hicieron malos, dice, tan malos que en el capítulo 6 de Génesis Dios tiene que enviar un diluvio. Agarra a Noé, capítulo 6 y 7, y envía un diluvio para limpiar, porque los hombres se habían hecho malos en gran manera. El pecado era tan grande. Pero continuó el asunto. Luego vemos Sodoma y Gomorra, otro juicio grande que vino porque había un descontrol completo. No había una ley que señalara lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hasta Moisés. Y a través de Moisés Dios entrega la ley. ¿Me estoy explicando? Ahora hay un asunto. La ley viene con un mandamiento, no un mandamiento, sino una sentencia clara. Dice la ley: la paga del pecado es muerte. El que peca tiene que pagar con su propia vida las consecuencias del pecado. Y la ley también establece que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y algunos me dirán: pastor, pero esos son versículos de Romanos en el Nuevo Testamento. Sí, Pablo explica las consecuencias de la ley por medio de esos dos versos, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Nos explica, nos resume cuál es la consecuencia de violar la ley de Dios, que fue lo que hizo el hombre en el jardín del Edén. ¿Cuántos mandamientos le dio el Señor a Adán y a Eva? Un mandamiento: de todos los árboles del jardín podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la única restricción, y no pudimos cumplirla. ¿Me estoy explicando, hermanos? Introduce la ley el Señor. El problema es que la ley no trae un mandamiento, trae 613 mandamientos. Para los que les gusta googlear todo, busque la palabra mitzvah. Así, mitzvah, M-I-T-Z-B chica A. Esa es la palabra hebrea para mandamiento, y esa mitzvah es la que regula y recoge los 613 mandamientos de la ley. Para los que no, anoten, porque se los voy a dictar ahorita. Saque papel y lápiz y le voy a dictar los 613 mandamientos. Porque hay un problema con esto. Todo ser humano quedó bajo la ley. Todos, sin excepción alguna. No hay nadie que haya quedado por encima de la ley. Le voy a contar una cosa: el mismo Señor Jesucristo vino y nació bajo la ley. ¿No me cree? Incrédulo. Lea conmigo ahí, siguiente verso. Estamos en el 2. Pónganme así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Si Cristo mismo, el Hijo de Dios, nació bajo la ley, ¿qué de nosotros? Cristo nació bajo esta ley. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. Todos quedamos sujetos bajo esa ley. Y esa ley es como un tope. No podemos ir al otro lado de esa ley si no la cumplimos. 613 mandamientos hay que cumplir. Todos quedamos bajo la ley. La ley vino a ser una tapa que nos impide pasar hacia Dios. Solo el que cumple la ley puede pasar al otro lado. Entonces, todo el que quiere llegar a la presencia de Dios tiene que cumplir toda la ley. Usted no puede brincarse la ley. La ley se tiene que cumplir. Los 613 mandamientos. ¿Cómo hacemos entonces? Porque hay un problema con la ley. Santiago capítulo 2 verso 10 nos dice cuál es el problema de la ley. Vaya conmigo y lea ahí. Lea en la palabra de Dios. No coma cuento de lo que yo le pueda decir. Vamos a la Biblia. Amén. Santiago 2:10: porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere en un punto. ¿En cuántos? ¿Qué dice? Se hace culpable de todos. Usted me podrá decir: mire, pastor, yo no bailo pegado ni despegado, yo no oigo música secular, yo no robo, no mato, yo no adultero, yo no fornico, yo ninguna de esas cosas, pastor. ¿Quiere decir que yo estoy bien? Pregúntese usted.
en alguno de esos 613 está fallando. Y con uno solo que tú falles, fallaste en todo. Entonces quedamos desarmados. ¿Qué hacemos, hermano? Lo maravilloso de esto que te quiero enseñar esta mañana es que ese problema sin solución tiene solución. Valga la contradicción en medio. Y la encontramos en Mateo 5:17. Lo leímos, pasamos por ahí, pero no nos dimos cuenta. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Mateo 5:17. No penséis que he venido a quitar la ley y los profetas. No he venido a quitar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. He venido a cumplirla. Esa es la clave. Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplirla. Y al cumplir la ley, al cumplir el pago de la ley, anula la consecuencia de la ley sobre él mismo. ¿Cómo es este asunto? Te pregunto aquí para que nos entendamos todos. Si una persona comete un crimen, es juzgado, va a los juzgados, se le acusa, lo meten preso, va a los juzgados, se le acusa, se le levanta el caso contra él, pierde el caso y es condenado a pasar 30 años preso en la cárcel. Pasó los 30 años preso, salió de la cárcel. La pregunta que te quiero hacer esta mañana es: ¿se le puede volver a juzgar por el mismo crimen que ya pagó? ¿Verdad que no? Eso dice la justicia del hombre. Ahora, Dios dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia para él, comparado con su justicia. O sea, su justicia es mucho mejor que la justicia del hombre. Si en la justicia del hombre no se le puede juzgar a un hombre que ya pagó por su delito, ¿qué cree usted que va a pasar en la justicia de Dios? Tampoco. Menos que se le vuelva a juzgar a alguien por un crimen que ya pagó. Entonces vea lo que sucedió con Cristo. Cristo nace bajo la ley, bajo la maldición de la ley, pero Cristo se ocupa de cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la ley, los 613 mandamientos. No hubo uno que hubiera obviado. Todos, diga conmigo, todos fueron cumplidos por él. Y como todos fueron cumplidos por él, no hay una sola acusación contra él. Y sin embargo, a pesar de que no hay caso contra él, dice Jesús: yo voy a pagar por Walter, que es incapaz de poder cumplir, pero ni 4 creo yo de los 613. Y no se ría, que usted puede que ande peor, ¿verdad? Yo voy a pagar por él. Y Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario y se dejó crucificar por mi pecado y por tu pecado, para que la maldición que pesaba sobre la ley no cayera sobre ti, sino sobre él. La paga del pecado es. Por eso Cristo murió. Por eso fue que murió. Porque había que pagar la paga del pecado de la muerte. Alguien tenía que morir. Y en este caso murió uno perfecto, sin manchas, sin errores, sin pecado. Entonces la justicia que exigía el pago del pecado fue saldada. Cristo muere, pero el tercer día resucita. Y al resucitar vence la muerte. Le quita el poder que la muerte tenía sobre nosotros. Anula el acta de decretos que nos era contraria. Y se levanta el tercer día para decirnos a nosotros: toda potestad me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada. La muerte ya no tiene poder. La ley ya no tiene poder sobre mí, ni sobre todos los que me sigan. Por tanto, vayan y prediquen y hagan discípulos de todas las naciones y los pueblos, y bautícenlos en mi nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mientras estén haciendo eso. Porque Dios no va a ir contigo a donde Él no te mandó. Hello.
Dios no va a ir contigo a donde Él no te mandó. Tenga cuidado donde se mete entonces. No, es que Dios prometió estar conmigo todos los días. Sí, mientras vayas haciendo su misión, pero no va a ir con la tuya. La ley vino para el que está en Cristo, vino para llevarte a Cristo. Si ya estás en Cristo, tú ya no estás sujeto a la ley. ¿Me estoy explicando? A la ley de Moisés. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos 7. Romanos 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Romanos 7:4 ahora. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Qué dice? Habéis muerto ¿a quién? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo escribe en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo siendo carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomando esos dos versículos, nos damos cuenta de una cosa: el que ha creído en Cristo murió con Cristo en la cruz del Calvario, pero también resucitó con Cristo al tercer día y hoy tiene vida eterna. En cuanto a la ley, está muerto. Le pongo otro ejemplo. Un asesino y violador de una niña lo descubren en el acto, violando y matando a la niña. Y en el acto sale corriendo, toma un vehículo y se va en la fuga. Y en medio de la fuga la policía va detrás de él y va. ¿Ese hombre es culpable o no es culpable? ¿Merece pagar por ese crimen o no merece pagar por ese crimen? Va huyendo y de repente pierde el control, se da 10 vueltas y queda aplastado, hecho carne molida. Se murió. ¿Qué hacemos con él? Lo vamos a sacar del carro, lo vamos a llevar a los juzgados, lo vamos a juzgar porque tiene que pagar la pena de 30 años por lo que hizo, y vamos a juzgarlo, y mientras se está pudriendo lo vamos a llevar preso en el ataúd, lo vamos a meter preso en la cárcel. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se murió. Pues algo parecido a eso sucedió con usted y conmigo en cuanto a la ley. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Cristo cumplió la ley, y todo el que cree en Él cumple la ley en el cumplimiento de Cristo. Ya no está sujeto más a la ley de Moisés, pero ahora está sujeto a la ley de Cristo, porque Él fue el que pagó el precio. ¿Me explico? ¿Cuál es la ley de Cristo? Jesús la resumió en 2 mandamientos. De 613, te pregunto una cosa aquí: ¿a cuántos les hubiera costado cumplir los 613? Sea sincero esta mañana, levante la mano. Si yo no hubiera podido, no mienta que está en la iglesia, ¿verdad? Ahora te hago una pregunta: ¿será que le podamos hacer un poquito de ganas? Solo son 2, hermano. De 603 a 2. Los abogados van a estar pensando ahorita diciendo: bueno, tendría que ver cuáles son esos 2, a ver si se puede o no. Mateo capítulo 22, verso 37. Ya voy a terminar, voy a pedir a los muchachos que suban. Mateo 22, 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y
los profetas. Ahí vienen los 10 mandamientos. Si usted se fija la división de los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que tiene dos principales autores, o más bien dos principales personajes a los cuales se refiere los 10 mandamientos. El primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios. No te harás imágenes semejantes de ninguna cosa semejante aquí, ni te inclinarás ni las adorarás. No tendrás dioses ajenos. Se refiere a Dios. Pero después se refiere ¿a quién? Al prójimo. No matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta? Por eso es que Dios dijo, el Señor Jesús dijo, solo 2 mandamientos hay. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el gran mandamiento. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Ahora, ¿cuántos aman a Dios aquí? Levante la mano los que aman a Dios. No, de verdad, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amar a Dios es fácil, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es buenísimo. Ahí todos nos apuntamos un 100, pero tenemos un problema. El asunto no termina ahí. Le voy a confesar una oración privada que le hice al Señor cuando leí esto. Señor, ¿por qué no dejaste el mandamiento solo en uno? ¿Por qué tenías que agregarle el otro? Porque el otro, hermano, el otro, diga conmigo, el otro, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Y no es porque no sepamos cómo hacerlo. Porque yo le pregunto aquí a alguien: ¿habrá alguien entre nosotros hoy que no sepa cómo amarse a sí mismo? Yo me sé amar y me sé amar muy bien. Ahorita por puro amor voy a ir a pegarme una comida, por puro amor a mí mismo, porque mi cuerpo me lo demanda. ¿Me explico? Sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. El problema es amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Amar a Dios es fácil, es demasiado fácil. Nos da tantas razones para que lo amemos. Pero amar al prójimo quiere ganas. Quiere ganas. ¿Sí o no? Se ríen de mí. Sígase riendo, ahí va a ver cómo le va a ir. Entonces, para terminar, yo no me voy a enfocar en amar a Dios esta mañana, porque eso ya lo sabemos todos y es muy fácil. Yo me voy a enfocar en el otro. Y en Juan 13, verso 32, Jesús dijo estas palabras. Juan 13, 34, perdón. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? Pedro sacando pecho, hasta 7, para que vean cuán misericordioso soy yo, que hasta 7 veces que me ofendan los perdono. Y le dijo Jesús: no, Pedro, no 7, 70 veces 7. Y no se trata de llevar una lista, ¿verdad? ¿Cuántas veces he perdonado yo a este hermanito? Ya llevo 50. No. Jesús está hablando de un espíritu perdonador las veces que sea necesario, porque la medida es como Él nos amó. Dice: ámense entre ustedes como yo los amé a ustedes. Perdonó la traición de Judas, compartía la mesa con Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer. Es más, antes de que lo traicionara, lo último que hizo junto a Judas fue compartir la mesa. Anduvo con él, sabía bien que era diablo. No los escogía a todos ustedes, si uno de ustedes es diablo, así le dijo. Sabía claramente. Hermano, no se confunda. No es que uno sea tonto, es que uno quiere seguir el ejemplo de Cristo. Cristo no era ningún tonto. Sabía que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a rechazar, lo iba a entregar, perdón, y que todos los demás lo iban a dejar. Bien sabía.
pero anduvo con ellos por 3 años, año y medio, 3 años. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Los amó a pesar de que lo traicionaron, los amó a pesar de que lo entregaron, los amó a pesar de que lo abandonaron. Los amó y los sigue amando. Te ama y te amó y te seguirá amando siempre. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario, por amor a ti. ¿Alguien puede decir amén? Primera Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que os améis unos a otros. Primera de Juan 3:14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano los que son salvos. Ser salvo es igual a haber pasado de muerte a vida. Levanten la mano. ¿Usted ama a su hermano? Porque aunque levante la mano y diga amén, aunque prediques, aunque eches fuera demonios, aunque ores por los muertos y se levanten, nada de eso garantiza que eres salvo. Jesús le dijo aquello, ¿se acuerda? Y eso lo dice al final del Sermón del Monte, Mateo 7. Vinieron aquellos hombres y dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Está mal orar por los enfermos y que se sanen? ¿Está mal levantar muertos? ¿Será que está mal echar fuera demonios? No, claro que no. Esas son las obras que Jesús hizo y declaró que mayores obras que las que él había hecho haríamos nosotros en su nombre. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que no tuvieron amor cuando hicieron todo eso. 1 Corintios 13 dice Pablo: aunque yo hable en lenguas angélicas, aunque yo haga esto y haga lo otro, es más, podría entregar mi vida para pagar por otro y hacer todas esas cosas y entregar mi cuerpo para que lo quemen por otro y hacer todo eso sin amor. Y si hago todo eso sin amor, soy pura bulla. Ese es el resumen de lo que dijo Pablo. Eres pura bulla. Hay muchos cristianos pura bulla. Cantan, hablan como evangélicos, salen a predicar, salen a hacer esto, salen y son incapaces de perdonar al que tienen a la par. Perdón, verso 14, ¿verdad? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oiga. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan 3:23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos. Hermano, aunque hubiera borrado lo que dice Mateo 22, ¿qué hago con 1 Juan 3:14, 3:13, 3:15, 3:23? O sea, esto no es una doctrina de un versículo, no. Esto es una doctrina bien cimentada en el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? No podemos torcer esto y acomodarlo a lo que nos acomode a nosotros. No, está bien claro. Primera de Juan 4, verso 7. 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:20. ¿Cuántos aquí han visto alguna vez a Dios? Levante la mano el que ha visto cara a cara a Dios. Nadie ha visto a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Levante la mano los que aman a Dios. Bueno, esta palabra es para todos nosotros, porque yo también amo a Dios y nunca lo he visto. Y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Sentí como que se me aceleraron las palpitaciones del corazón. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos esta sugerencia. Así dice. Verso 21. Verso 21. Y nosotros tenemos esta sugerencia. Alguien dice amén.
No dice sugerencia. No es opcional. Y nosotros tenemos ¿este qué? No los oí. ¿Este qué? Tenemos este mandamiento de Él. Ahí se encarga Juan de aclarar de dónde viene el mandamiento. Hermanos, este mandamiento no me lo inventé yo. Créanme que hasta a mí me cuesta. Este mandamiento lo dijo Él. Dice, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Póngase de pie para que se le vayan los nervios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana por esta palabra. Dios nos dio un mandamiento. Dios nos dio un mandamiento. La ley llegó para nosotros hasta Cristo. Al cumplir la ley Cristo y al creer nosotros en Él, nosotros cumplimos la ley en Él. Pero ahora quedamos sujetos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo tiene un mandamiento importante: ama a tu hermano como a ti mismo. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros.